Nuevamente entonces comenzamos con este taller de elementos claves del portafolio de educación parvularia y necesidades educativas permanentes, en donde vamos a trabajar el módulo 1 y el módulo 2 en relación a todas las tareas que nosotros tenemos que demostrar y cuáles son aquellos elementos que nosotros tenemos que dar a conocer para poder obtener el destacado que es lo que todos los que estamos hoy día participando en este taller queremos lograr. ¿Qué es importante antes de comenzar con todos los tips que les vamos a ir entregando? Es importante saber que existe un manual y que cada manual es diferente a otro. El manual de educación parvularia no es el mismo de básica, no es el mismo de educación técnico-profesional, por lo tanto, lo primero que yo tengo que tener, más allá de lo que me vayan contando mis colegas, es tener mi manual, ¿ya? Porque cada tarea va siendo diferente de acuerdo a los niveles donde nos vamos evaluando. Otro antecedente importante es descargar las rúbricas que también están en Docente Más. Y un tercer antecedente es tratar de demostrar toda la riqueza pedagógica que yo puedo demostrar en este portafolio. A lo largo de este taller, colegas, nos vamos a ir dando cuenta que muchos de los elementos que yo les voy a ir presentando, ustedes van a decir, yo hago eso, yo realizo eso, yo también realizo eso en la clase. Lo importante aquí, más allá que nosotros lo realicemos en la práctica cotidiana, es importante cómo lo plasmamos en este portafolio. ¿Ya? Y ese es el desafío que tenemos que lograr y para eso estamos en este taller, para acompañarlos en ese proceso. La estructura del portafolio de educación parvularia en necesidades educativas permanentes es muy parecida, creo que cambian una sola tarea, pero las rúbricas se parecen bastante y las tareas también. Por lo tanto, si yo soy educadora de párvulo o necesidades educativas permanentes, puedo conversar sin ningún problema entre nosotras porque definitivamente las tareas son muy parecidas y las rúbricas también son muy parecidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que tenemos un módulo 1, 2 y 3. Que el módulo 1 tiene 3 tareas y de esas 3 tareas también vienen subtareas que yo tengo que realizar. Y el módulo 1 se relaciona con que yo tengo que planificar y evaluar, demostrar cómo yo planifico, cómo yo evalúo, demostrar también cómo yo soy capaz de analizar una experiencia de aprendizaje, o todas de acuerdo a mi manual, lo que venga explicitado. También tengo que demostrar si yo soy capaz de reflexionar pedagógicamente en relación a lo que se logró o no se logró por parte de los estudiantes. Por lo tanto, el módulo 1 está totalmente relacionado a lo que es la planificación, evaluación, el análisis que yo realizo y cómo reflexiono. El módulo número 2 es el módulo de la grabación de la práctica. ¿En qué consiste esto? En que nosotros a través de nuestro representante del colegio que está relacionado con Docente Más, que muchas veces es el UTP o un profesor encargado o el director, a él le llega la información de qué día van a ir a nuestro colegio a grabar nuestra clase. No es que nosotros vayamos a ver la fecha cuando ingresemos en Docente Más, sino que está calendarizado siempre a partir de la persona que fue que finalmente nos inscribió por parte del colegio en la evaluación docente. Profesora Carla, ¿Qué tengo que...? ¿Sí? vamos a tener que hacer un breve corte de 1 o 2 minutos porque lo que pasa es que quedó activado un comando de agregar notas. Entonces, algún Ah, ya. participante tiene que ver tiene Sí, que sí ver, hay dos rayitas. sí. Entonces, para Sí, no, para evitar problemas, vamos a perfecto. desactivar eso. Así que apaguen su Ya. cámara, su Esperamos un micrófono y ratito. vamos a Ya, no hay arreglarlo. problema. Y invitamos a todos a mantenernos un momento en línea. Aprovechen de tomar un tecito, agüita, comer algo. Nos vemos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como yo les comentaba en relación a la grabación de la práctica, es una clase grabada que nosotros tenemos que demostrar, que dura 40 minutos aproximadamente, y donde nosotros tenemos que mostrar toda nuestra riqueza pedagógica, pero a través de la grabación de esta clase, que vamos a ir viendo los elementos más importantes. Y por último, está el módulo número 3, que hasta el año pasado siempre fue voluntario,
Y este año considera ser obligatorio en algunas tareas y en algunas tareas considera ser voluntario. ¿Ya? Se ampliaron la cantidad de tareas al doble y hay tareas que son obligatorias y hay tareas que son voluntarias. Este taller lo vamos a trabajar la próxima semana para que estén conectados ahí en las redes y vean la invitación del otro miércoles que vamos a profundizar, que es bastante largo, así que requiere de un taller aparte. Visto eso, entonces tenemos que nosotros considerar que tenemos estos tres módulos hoy día obligatorios que completar, que requerimos de tiempo, ¿cierto? Y además es importante saber que a lo largo de estos tres módulos, todo transita en relación al contexto donde estoy inserta o inserto trabajando, a las características de mis estudiantes, a sus necesidades, a sus intereses, y en todas las tareas que yo vaya presentando, siempre van a venir momentos donde tengo que reflexionar, analizar, y ahí aparece nuevamente el contexto donde voy a presentar, donde estoy inserta y voy a presentar en el fondo mi portafolio. Por lo tanto, un portafolio no puede ser igual a otro porque cada uno de nosotros tenemos una didáctica propia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros también trabaja en un contexto diferente. Por lo tanto, cuando de repente alguien puede decirme, no, yo, mira, te puedo pasar mi portafolio que yo realicé años anteriores, eso es lo que nosotros muchas veces llamamos plagio, porque viene a copiar otra realidad o viene a copiar textualmente algunas situaciones. Entonces, siempre la invitación es, ideas yo puedo obtener de los programas de estudio, puedo obtener de los textos que llegan del estudiante, puedo obtener porque un colega me comentó que ya salió destacada y lo que hizo, y son ideas que yo voy recuperando, pero no significa que eso lo tengo que colocar textual, sino que me puede ayudar como para que yo comience a describir y a redactar mi portafolio. En relación a la planificación y la evaluación, es la primera tarea que yo tengo que dar a conocer, y en esta tarea tengo que dar a conocer tres subtareas, ¿ya? Como yo les decía, en cada tarea hay subtareas. La primera tarea es que yo logro caracterizar a mis niños y niñas que atiendo o donde estoy inscrita en el fondo en el portafolio. Y esta caracterización, como yo les decía, es transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesariamente, de acuerdo a lo que yo realice en mi caracterización, van a ser mis 3 clases, va a ser mi instrumento de evaluación que voy a aplicar, va a ser mi clase grabada. Es decir, la caracterización transita en todas las tareas del módulo 1 y 2. Por lo tanto, si yo voy a realizar una actividad que tenga que ver con los animales, yo necesariamente, colegas, tengo que tener en mi caracterización algo relacionado con los animales. Tiene que ir unido en todo momento y relacionado en todo momento. Todas las decisiones que yo tome en las distintas tareas va relacionado con la caracterización de mis estudiantes. Y una vez que yo caracterizo a mis estudiantes, logro describir mis experiencias, mis 3 experiencias de aprendizaje que me piden. Y luego logro fundamentar. En el caso de educación parvularia, ojo ahí que hubo un cambio este año y ya no hay que fundamentar las 3 experiencias, solo hay que fundamentar una. Y en el caso de necesidades educativas permanentes, continúa que tienen que fundamentar las 3 o las que utilizaron en su unidad. Entonces, en esta primera tarea, la primera tarea A de la tarea 1, yo tengo que caracterizar a mis niños y niñas. ¿Cómo demuestro ser destacada en esta tarea? Lo primero que tengo que dar a conocer es que yo en el momento de planificar considero las características de mis párvulos, de mis estudiantes de primero o segundo básico, o básica o media, de acuerdo a los que con necesidades educativas permanentes, y cómo estas inciden en el aprendizaje. Es decir, cómo yo al considerar cada una de las experiencias de mis clases y cómo yo evalué, cómo va relacionado con estas características que tienen mis estudiantes. Y además de eso, tengo que demostrar
que mis estudiantes son diversos, que tienen diferentes aspectos socioemocionales, que tienen diferentes aspectos culturales, cognitivos, motrices, que tienen diferentes fortalezas, debilidades. Es decir, tengo que demostrar que todo lo que yo planifico y demuestro va relacionado con las características, pero además tengo que demostrar que tengo una diversidad en el aula, que siempre la tenemos, ¿verdad? Independiente tengamos 2 estudiantes, los 2 van a ser diferentes. Tenga 45 estudiantes, los 45 van a ser diferentes. Y aquí ya comenzamos nosotros a entregarles a ustedes tips que permiten demostrar ser destacados. ¿Qué es lo primero que tengo que mencionar en esta descripción de caracterización? Es la base, desde dónde yo recolecté esta información. Yo necesito en esta tarea entonces demostrar que mis estudiantes son diversos, que yo considero las características de mis estudiantes y que yo diagnostiqué. Y para diagnosticar yo necesito recoger información. ¿Y de dónde lo recojo? Lo recojo mediante la interacción que pueda tener con ellos, mediante la observación y mediante la documentación que yo pueda recoger. Entonces, yo comienzo mi redacción de esta tarea mencionando cómo yo recogía información. Yo recogí información en relación a que conversé, por ejemplo, con la educadora del año anterior, con el profesor del año anterior, tuve entrevista con los apoderados, yo realicé un diagnóstico con mis estudiantes que ellos completaron, yo observé y a partir de la observación elaboré una escala de apreciación donde fui registrando ciertas observaciones que yo hice de mis estudiantes y desde ahí yo fui recogiendo. Entonces, no es que yo comience inmediatamente a relatar cómo son mis estudiantes. Esto es una investigación, por lo tanto yo tengo que dar a conocer cómo yo finalmente logré recoger esta información. Y ojalá pueda, para ser destacada, mencionar que utilicé 2 formas diferentes o más para recoger esta información. Otro elemento importante es que yo ya comienzo a describir a mis estudiantes y comienzo a describirlo como ellos son, por ejemplo, desde su diversidad y los puedo agrupar. No es que yo diga, por ejemplo, que a todos mis estudiantes les gustan los animales. Yo puedo decir que hay un grupo de estudiantes que es muy mayoritario, que son 15 de 30 niños, o son 15 de 20 niños, que siempre manifiestan interés por los animales. ¿Qué voy haciendo en esta descripción yo? Que voy entregando información cualitativa, pero también cuantitativa, porque quien está leyendo mi portafolio necesita saber qué tanta mayoría es. No solo digo que la gran mayoría, sino que digo cuánta es esa mayoría. ¿Son 15 de 20? Es el 80%, es decir, yo también lo puedo ir cuantificando. Y en esta descripción que voy haciendo, voy mencionando, como yo les decía, cómo son cognitivamente, cómo son culturalmente, socioemocionalmente, motrizmente, y ahí voy ordenando. Si me van pidiendo describirlos cognitivamente, significa que yo voy a tener que decir cuáles son sus formas de aprender de ellos, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuáles son sus formas de aprender. Digo, ¿cuántos niños tengo que aprenden más visualmente? ¿Cuántos niños tengo que aprenden más kinestésicamente? ¿Cuántos niños más tengo que aprenden auditivamente? Entonces ya voy mostrando que yo soy capaz de reconocer las formas de aprender de mis estudiantes. También menciono qué ritmos tengo de aprender. Puedo tener niños que aprenden en un ritmo muy rápido, otros que aprenden en un ritmo moderado o mediano, y puedo tener estudiantes que aprenden en un ritmo muy lento. ¿Y por qué necesito demostrar esto? Porque también mis actividades, cuando yo presente mi experiencia de aprendizaje, mis actividades también van a ser diversas. Por lo tanto, como van a ser diversas, yo necesito también tener esta fundamentación en la caracterización, porque yo quizás voy a hacer, por ejemplo, una actividad
porque yo quiero ser destacada, y como quiero ser destacada, yo voy a hacer una actividad para los estudiantes que son más aventajados. Pero si yo en mi caracterización no lo tengo, no existe esa coherencia de que efectivamente la clase nazca a partir de las características de mis estudiantes. Entonces necesito decir cuáles son las formas de aprender, los estilos, necesito saber cuáles son los ritmos de aprender, necesito saber cómo ellos aprenden. Lo que yo les decía, se aprenden más visualmente, auditivos, kinestésicos. Quizás tengo estudiantes que aprenden a través del movimiento, o yo les tengo que ir mostrando diferentes etapas y con ejemplo. Esos son los estudiantes kinestésicos. Entonces yo también menciono cómo ellos van aprendiendo. También yo necesito en esta descripción hablar más de aspectos socioculturales de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta a ellos? Jugar, les gusta explorar, les gusta descubrir, les gusta manipular material, les gusta manipular plasticina. Entonces, si yo menciono que les gusta manipular plasticina, también lo menciono hago una actividad relacionada en las experiencias de aprendizaje con eso. Y además tengo que ir dando a conocer cómo son ellos emocionalmente o socioemocionalmente, cómo interactúan con sus pares, si a ellos les gusta trabajar en grupo, cómo reaccionan, por ejemplo, a algo nuevo, qué les provoca novedad en ellos. También, por ejemplo, puedo mencionar si tengo estudiantes con necesidades motrices o cómo es su etapa evolutiva. Busco e investigo, por ejemplo, tengo estudiantes de atención de 5 años, de 7 años, y también les busco qué características evolutivas tienen esos estudiantes y yo comparo, porque a veces también, colegas, nos ocurre que en esta descripción nos empiezan a faltar información. Entonces, para eso yo puedo ir a la teoría, busco qué es lo que dicen los autores en relación a la etapa socioevolutiva de los estudiantes, socioafectiva, y de acuerdo a lo que me vayan diciendo los autores, yo también voy comparando con cómo son mis estudiantes. Por lo tanto, además también yo reconozco, en este tiempo yo reconozco ciertas fortalezas y debilidades de mis estudiantes y también las menciono. Y aquí viene, yo puedo haber mencionado todo lo anteriormente que yo les comenté, pero si yo no menciono cuáles son las fortalezas y debilidades en relación a los ámbitos que yo estoy enseñando o que voy a demostrar en mi portafolio, o en relación a las asignaturas que voy a demostrar si es que estoy trabajando en básica, en necesidades educativas permanentes, si yo no soy capaz de describir eso y decir, por ejemplo, en el ámbito de comunicación, cómo son mis estudiantes, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, en el ámbito del lenguaje, si estoy trabajando en básica, cómo son sus fortalezas y debilidades. Si yo no menciono y describo eso, no voy a ser destacada o destacado. Para poder ser destacado o destacada, yo necesito tener ese elemento clave también, además de todos los otros que yo les comenté. Por lo tanto, ¿puedo ser destacada caracterizando a mis estudiantes? Por supuesto que sí. Y necesito describir estas etapas de desarrollo, lo que yo les decía anteriormente, describir cómo son ellos en el aspecto socioemocional, sociocultural, cognitivo, motriz, cómo es su contexto familiar. Ahí, ¿qué no significa que yo comienzo a decir cuánto apoyan o no la familia a los estudiantes en su proceso de aprendizaje? No, no es eso lo que yo tengo que mencionar. Yo aquí tengo que mencionar cuál, por ejemplo, es el porcentaje de vulnerabilidad que tienen mis estudiantes, cuál es el nivel de estudio que llegaron mis apoderados, por ejemplo, si ellos completaron la enseñanza básica, la enseñanza media, tienen estudios técnicos profesionales, tienen estudios universitarios. También necesito contextualizar dónde viven mis estudiantes. Mis estudiantes viven en una zona rural, en una zona urbana, en qué región está ubicado donde viven mis estudiantes. ¿Cómo es el contexto? ¿A qué se dedican las personas que viven alrededor de mi colegio? ¿Se dedican a la pesca? ¿Se dedican a las empresas agrónomas? ¿A qué se dedican finalmente? Si vivimos en ciudad, ¿en qué zona está ubicado? Si a los alrededores, ¿cómo es el acceso? Si hay movilización. Eso también es importante que yo lo dé a conocer, porque finalmente les va entregando a la persona que lee su portafolio, va entregando
ya una mirada del contexto donde está inserto y cuáles son los valores y costumbres que tiene el, el estudiante que yo estoy atendiendo. Por ejemplo, si celebran ciertas festividades, si tienen costumbres en relación a actividades familiares. Todo eso yo tengo que irlo presentando en esta tarea. También tengo, como yo les decía, para poder ser destacado, destacado, tengo también que buscar qué conocimientos previos o habilidades tienen mis estudiantes, fortaleza o debilidades también en relación a los distintos ámbitos o asignaturas que voy trabajando. Y por último también, lo que yo les decía, cómo ellos aprenden, cuáles son sus formas de aprender. Si estoy trabajando, por ejemplo, en sala cuna, ¿qué estilos visuales predominan en ellos? Estilos más táctiles, estilos que sean olfativos, gustativos. Cuando son más chiquititos también yo tengo que comentar qué es lo que más les llama la atención a ellos. Si es lo olfativo, lo gustativo y cómo ellos finalmente van aprendiendo, si van explorando, manipulando, experimentando. De esa manera yo también tengo